En este tutorial vamos a ver el desarrollo completo de una aplicación partiendo de cero. La aplicación tratará de cubrir las necesidades que un teórico cliente nos ha planteado, que son estas que vemos, la de grabar y consultar pedidos de venta, mantener un fichero de clientes y también un fichero de artículos. Los artículos queremos poder agruparlos en familias, subfamilias, etc. Y también nos solicita el cliente que gestione la aplicación la cantidad pendiente de servir por cada artículo y los totales que haya pedido cada cliente. Con estos requisitos que nos plantea nuestro cliente, vamos a comenzar el desarrollo de la aplicación con Belneo V7. Comenzamos, abrimos el editor de Belneo V7, vdevelop, nos conectamos a un servidor y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva solución. La vamos a llamar pedidos. La marcamos como compartida si creemos que en el futuro esta solución va a ser heredada por otras soluciones. Le damos a siguiente y dentro de las posibilidades que nos ofrece el asistente vamos a crear un proyecto de datos y un proyecto de aplicación. Lo vamos a llamar pedidos app al de aplicación y pedidos dat, diferenciando así los nombres de los proyectos. Damos a siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Ya tenemos creados nuestros proyectos de aplicación donde vamos a programar todos los objetos visuales y todo el modelo de datos irá en el proyecto pedidos dat. Comenzamos por el modelo de datos. Creamos una carpeta, la vamos a llamar tablas y vamos a ir creando las tablas de nuestro proyecto y las vamos a ir grabando ahí. Inicialmente vamos a crear un esquema. A medida que vayamos creando las tablas, vamos a ir viendo en el esquema sus relaciones. Creamos un esquema, lo llamamos general y con el asistente, el botón para crear nueva tabla, comenzamos a crear tablas. La primera de ellas va a ser la de clientes. Clientes en plural, cliente en singular. La vamos a definir como maestra normal con clave numérica, ya que cada cliente tendrá un código que identificará de forma única cada registro. Damos a siguiente. En función del número de clientes que vayamos a asumir que tendrá la aplicación, pues podemos ajustar el número de bytes. Este es un dato que en el asistente no sale por defecto hasta 4 bytes, podemos variarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que una vez creada la tabla, incluso podemos también hacer modificaciones en esta longitud, ajustándola a las nuevas necesidades. Si asumimos que no vamos a llegar a 65.000, pues le ponemos 2 bytes. Le vamos a dejar que nos cree el campo para el nombre y los índices para buscar por trozos y palabras del nombre. Además, podríamos añadirle que nos crease el campo de observaciones o la foto, el logo del cliente, etc. Vamos a hacerlo manualmente. Finalizamos. Aquí tenemos ya la tabla con sus campos y en el esquema tenemos visualmente la tabla definida. Para los clientes vamos a hacerlo de forma sencilla. Vamos a dejar este campo para escribir en él el nombre o razón social del cliente y vamos a añadirle dos nuevos campos. El campo NIF o número de identificación fiscal, es decir, el número que fiscalmente define a este cliente como empresa o como persona jurídica. Le vamos a dar una longitud de 20 bytes y vamos a definir también el campo donde queremos meter pues la dirección. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla y lo vamos a meter todo en un campo único de dirección
identificador del campo, descripción, y vamos a definirlo como un campo de tipo objeto, texto, para que pueda ser multilínea y podamos meter los diferentes datos de la dirección. En principio, en el cliente podríamos definir también otro dato, que es el total de sus pedidos, que es el campo que queremos calcular automáticamente en la aplicación. Pues vamos a llamarlo total pedidos. Lo normal es utilizar abreviaturas en los identificadores, pero en este ejemplo, para que sea más sencillo de seguir y de visualizar la información, voy a poner los identificadores largos. Vamos a definir el campo como numérico. La longitud también en bytes. En función del número de bytes nos va a poner más o menos longitud de información, los valores mínimo y máximo que admite el campo, con cuántos decimales y si admite signo. En este caso admitiría hasta 21 millones en pedidos. Si queremos, pues le damos 5 de longitud y ya vemos que se dispara la cifra que puede soportar este campo. Guardamos y volvemos a nuestro esquema. Uno de los datos que podemos introducir en el esquema cuando definimos las tablas es la propiedad dibujo, el icono, para lo cual deberíamos dentro de nuestro proyecto, vamos a crear otra carpeta y la vamos a llamar dibujos. Y elegimos la carpeta dibujos. Y vamos a crear un dibujo. Vamos a importar el icono de clientes que tenemos ya preparado en una carpeta. Y a este dibujo lo vamos a llamar también clientes. Una vez definido, en el esquema basta con seleccionar el ítem y seleccionar el icono. De la misma forma, pues vamos a seguir definiendo ahora más tablas. Vamos a crear la tabla de artículos. También maestra normal con clave numérica. En el artículo vamos a dejar todos los datos por defecto y le vamos a añadir el campo foto. Queremos poder grabar en el artículo la imagen del mismo. Siguiente y finalizar. Ya vemos aquí, como tenemos el nombre del artículo, podríamos grabar también su referencia, etc. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es, vamos a crear también el dibujo, movemos esta tabla a su posición y vamos a duplicar este dibujo y lo vamos a llamar artículos. Lo subimos a su posición para que esté en orden alfabético y elegimos la imagen correspondiente. Si ahora volvemos al esquema, pues pinchamos en el ítem artículo y ahí lo tenemos. Seguimos ahora con la definición. Vamos a colocarlo en su posición porque ahora vamos a definir la tabla de familias de artículos. Esta tabla la vamos a definir como maestra con clave arbolada, porque el cliente nos solicitaba poder definir familias, subfamilias, diferentes niveles. Entonces vamos a ver cómo el concepto de tabla arbolada nos lo permite resolver con mucha sencillez. El número de bytes, por defecto en el asistente es hasta 8, pero podemos luego variar este dato una vez creada la tabla. Como vemos, aunque son 8 bytes, admite hasta 12 caracteres porque se almacena en formato alfa 64. De esta forma, vamos a completar la definición de la tabla. Podríamos seleccionar aquí alguna de sus maestras, no es el caso, pero no vamos a utilizar nunca este panel del asistente porque prefiero hacerlo directamente en el esquema, que es mucho más visual. Ya tenemos aquí las familias, vamos otra vez al esquema, seleccionamos el ítem, vamos otra vez
a las imágenes, ponemos las familias en su sitio, duplicamos la imagen, familias, familias, y elegimos el icono correspondiente. Volvemos al esquema y ya lo tenemos. Antes de crear las relaciones entre las tablas, vamos a crear las dos tablas que nos faltan. La más importante de todas, la de pedidos, y la de líneas de pedidos, ya que dentro de cada pedido podremos grabar múltiples artículos. Creamos la primera de las tablas, pedidos, pedido, de tipo también maestra, para que los pedidos se vayan numerando automáticamente y de forma correlativa. No nos interesa el campo nombre ni los índices, porque en principio los pedidos no van a tener un campo nombre. Sí van a tener un campo fecha y nos puede interesar crear un índice por ese campo para hacer búsquedas. Y aquí podría seleccionar el cliente para que de forma automática nos crease la relación, pero vamos a hacerlo luego directamente en el esquema. Borramos el campo nombre, que realmente no lo queremos usar, y dejamos el campo código o número de pedido y fecha. Si vamos al esquema, ya tenemos aquí el ítem pedidos y vamos, como hemos hecho hasta ahora, a crear el objeto dibujo con el icono para esta tabla. Volvemos al esquema, seleccionamos pedidos y ahí lo tenemos. Y nos queda por definir una última tabla. En el caso de pedidos también sería interesante añadirle el campo total pedido, porque es un dato que vamos a necesitar. Total pedido, que será la suma de los importes de todas las líneas. Numérico 5 bytes, 2 decimales con signo, lo que nos admite una cantidad bastante elevada. Volvemos al esquema y vamos a generar ahora la tabla submaestra de líneas. ¿Por qué submaestra? Porque una línea pertenece a un pedido, es decir, no puede existir una línea que no pertenezca a un pedido. En la definición que estamos haciendo de la aplicación, si una línea pudiese existir sin que tuviese una cabecera de pedido, bueno, pues se podría definir la tabla de líneas de tipo maestra. En este caso, como asumimos que una línea no puede existir si no existe el pedido, pues la declaramos como submaestra. De tal forma que nos preguntará cuál es la tabla padre, en este caso pedidos, y aquí el código nos indica cuántos, por un byte, 2 bytes, cuántos registros se van a poder crear por cada pedido. Es decir, hasta ahora el código de cliente era un código de un campo único, el ID. Sin embargo, al ser una tabla submaestra, veremos cómo el índice principal de esta tabla está formado por dos campos, el pedido y el número de línea, el código. En este caso vamos a decirle que un pedido admita hasta 255 líneas y se van a numerar automáticamente dentro de cada pedido. Vamos a continuar, le quitamos los índices porque tampoco vamos a crear el campo nombre y finalizamos. Vemos que nos ha creado el puntero a la tabla de pedidos, nos ha creado el campo código y en el índice vemos como las partes de este índice son dos, el número de pedido y el código, el número de línea. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a completar la imagen que nos falta. El objeto dibujo líneas
línea. Se lo asociamos a la tabla y ya lo tenemos. De momento ya vemos que por defecto la tabla submaestra de líneas ya tiene la relación, el enlace singular a la tabla de pedidos, porque la tabla de líneas tiene el campo puntero al pedido. Y como el índice en su primera parte tiene el campo pedido, el código del campo de la tabla pedidos, que es a su vez el índice primario de la tabla de pedidos, vemos cómo nos ha creado una relación de enlace plural. Es decir, que desde un pedido puedo obtener todas las líneas a través del índice ID de la tabla de líneas. Por eso, en el esquema se representa el enlace singular, es decir, cuando vemos una línea azul nos representa que en esta tabla hay un campo que apunta a la tabla, en este caso maestra de pedidos, y la línea roja lo que nos representa es que el pedido tiene un enlace plural hacia la tabla de líneas, es decir, que podemos obtener a través de uno de los índices de la tabla de líneas todos los registros de un pedido. Esta relación se ha creado automáticamente porque la tabla submaestra ya define tanto el campo puntero a esa tabla como el índice y se declara automáticamente el enlace plural. Vamos a hacer ahora las relaciones entre el resto de tablas. Vamos a comenzar por los clientes. Un pedido pertenece a un cliente. 1, 1. Un pedido, un cliente. Esa frase no nos dice nada. Sin embargo, la frase un cliente puede tener muchos pedidos nos da más información porque vemos que hay un singular, el cliente, y un plural pedidos. En ese caso lo que hacemos es crear un enlace plural. También existe la opción de hacerlo de la forma contraria, crear un enlace singular. El más normal, es habitual, crear el enlace plural. Es decir, desde el singular, un cliente puede tener muchos pedidos. Al hacer esto, automáticamente, en la tabla de pedidos, se nos ha creado el campo puntero al cliente, lo ha indexado, ha creado un índice por ese campo, de tipo acepta repetidas, es decir, un pedido, o mejor dicho, un cliente puede tener muchos pedidos, y en este índice nos va a indexar todos los pedidos por su cliente. Y además, en la tabla de clientes nos ha creado un enlace plural por ese índice. Es decir, contra la tabla de pedidos por el índice clientes que se acaba de declarar. Pues vamos a crear los enlaces que nos faltan. Un artículo pertenece a una familia. Singular, singular. Sin embargo, podemos declarar que una familia tiene muchos artículos. Luego, singular familia, plural artículos. Pues ha pasado lo mismo. En la tabla de artículos nos ha declarado el enlace a familia, el índice, y en la tabla de familias nos ha declarado el enlace plural. Todo esto si lo deshacemos manualmente, borramos el índice y borramos el campo, en la tabla de artículos, automáticamente en el esquema nos reflejará que ya no existen estas relaciones. Y de la misma forma, una línea de pedido tiene un artículo, pero un artículo puede venderse en muchas líneas de pedido. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Singular de artículo a línea de pedido. Simplemente arrastramos con esta selección hecha de crear enlaces plurales. Ya tenemos nuestro esquema completado. Ya tenemos aquí la posibilidad ahora de comenzar a desarrollar los objetos visuales de estas tablas. Pero antes vamos a incorporar en la base de datos el resto de campos que nos faltan y sobre todo lo que son las reglas del negocio. Vamos a ver cuáles son. En principio, en el artículo nos queda por definir el campo donde queremos acumular la cantidad pedida, pendiente de servir. Es decir, pendiente de servir. Cantidad pendiente de servir. Será un campo numérico. Vamos a declararlo de 4 bytes con 2 decimales y con signo. Y si vamos a la tabla de líneas de pedidos, ya tenemos aquí que apunta a su pedido, apunta al artículo, y ahora nos faltaría por añadir
el campo cantidad pedida, numérico también, de 4, 2, con signo, y nos falta el campo precio, que también nos falta por definir en el artículo. Entonces vamos al artículo, vamos a crear el campo precio, numérico, de 4, 2, sin signo. No le vamos a poner signo al precio. Y vamos a duplicar este campo, control C, y lo vamos a pegar en la tabla de líneas. Y ahora que nos faltaría por crear el campo importe. El campo importe realmente es un campo que siempre se calcula igual. Va a ser cantidad por precio redondeado. En este caso queremos redondearlo pues a 2 decimales. Pues vamos a crear el campo importe, pero de tipo fórmula. Dentro de las fórmulas hay varios campos de tipo fórmula. Elegimos fórmula numérica. ¿Cuántos decimales? 2. Admite signo verdadero. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Pues F4, o hacemos clic en el botón, o pulsamos F4, es lo mismo, y nos sale el asistente de fórmulas. En él vamos a utilizar una función que es redondear. Si nos ponemos encima nos sale el tooltip. Redondeamos el valor de ¿qué operación? Bueno, pues la multiplicación F5 para elegir el campo cantidad, intro, asterisco, que es la operación de multiplicación, por el precio, y el número de decimales, que en este caso lo voy a poner como una constante, que podría ser definido en una variable global como configuración general de la aplicación. Y entonces en todas las fórmulas sería conveniente redondear al número de decimales que esté configurado. Ya tenemos estos campos. Los tenemos definidos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta programar la regla de negocio que nos permita que cada vez que demos de alta una línea, acumule en el artículo la cantidad pendiente de servir. De la misma forma, cada vez que grabe una línea, quiero que me sume el total, el importe de esa línea, al total del pedido, y a su vez, el total del pedido queremos que nos lo acumule en los totales de todos los pedidos que tenga un cliente. Vamos a hacer todo eso. Lo primero que necesitamos para hacer el cálculo de cantidad pendiente de servir del artículo es saber cuándo una línea está servida o no, para lo cual nos falta un campo todavía. Si vamos a líneas, veremos que tendremos que añadir un campo, vamos a llamarlo servido, que en este caso será de tipo booleano, ya que marcaremos con un check si está servido ese campo o no. Volvemos entonces a nuestro esquema y ¿qué vamos a declarar en las líneas para que cuando cree una línea acumule en el artículo? Pues vamos a ver un nuevo subobjeto de las tablas. Hemos visto hasta ahora campos, hemos visto que se creaban índices, hemos visto enlaces plurales y ahora vamos a ver actualizaciones. Los eventos de tabla o triggers son aquellos que nos permitirían declarar que un proceso se ejecute antes o después de un alta, de una baja o de una modificación, o incluso hay uno que se llama interno, que se produce después de dar el alta, la baja o la modificación, pero antes de lanzarse las actualizaciones. Si lo hacemos mediante triggers, nosotros tendríamos que programar manualmente lo que queremos que haga cuando se produce un alta, que sería acumular la cantidad pendiente de servir en el artículo, cuando se produce una baja de la línea, que la descuente, y si se produce una modificación, pues que cambie esa cantidad. Pero las modificaciones pueden ser realmente complejas, ya que en una línea puedo cambiar la cantidad, puedo cambiar el estado de la misma poniéndole si está servido o no, y además podría cambiar el artículo, lo que me obligaría a descontarlo del artículo viejo e incrementarlo en el artículo nuevo. Toda esa funcionalidad nos la hace automáticamente el subobjeto actualización. Simplemente seleccionamos la tabla sobre la que vamos a hacer la actualización, en este caso la de artículos, y creamos una nueva actualización. Artículos.
¿Qué hay que definir? Bueno, en principio nada, le vamos a poner una descripción y las actualizaciones pueden tener múltiples componentes de actualización. Vamos a crearle un componente. Puede tener múltiples porque yo de una tabla a su maestra puedo declarar diferentes cálculos. Por ejemplo, que sume la base cuando es con un tipo de IVA, cuando es con IVA normal, con IVA exento, con IVA reducido, etcétera, etcétera. Es decir, desde una única actualización puedo declarar múltiples componentes que actualizarán múltiples valores en tantos campos como componentes declare para esa tabla. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es declararle un identificador. Esto es meramente documental. En este caso vamos a calcular la cantidad pendiente de servir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues acumular en el campo pendiente de servir. Acumular, hay dos modos, acumular o valor absoluto. Valor absoluto sería, le pongo ese dato directamente en el campo. Lo vamos a ver a continuación. Y en la fórmula declaramos qué es lo que tiene que acumular. Bueno, pues es muy sencillo. Doy F5, como estoy en la tabla de líneas, lo que tengo que acumular es la cantidad. Es decir, doble clic, la cantidad de la línea del pedido es la que me va a sumar al campo pendiente de servir del artículo. Pero con una particularidad. No siempre tiene que sumar, solo tiene que sumar si está pendiente de servir. Por lo tanto, en condición para que se lance esta actualización, tiene que ser que el campo servido, que es un booleano, sea igual a 0. Porque en el momento en que está servido, ya no me interesa que se cree. O sea, que esté acumulado, perdón, la cantidad pendiente de servir. Vamos a declarar otro componente. En este caso, lo que vamos a hacer es que cuando nos graben en una línea de pedido un artículo y sea la primera vez que se vende, y si no tiene precio el artículo, nosotros lo que vamos a hacer es actualizar el precio. Vamos a actualizar el precio en el artículo. Para eso, directamente nos venimos a crear otro componente de actualización, lo vamos a llamar precio, y lo que vamos a hacer es que el campo precio de la tabla de artículos, por valor absoluto, se rellene con el precio que grabo en la línea. Bueno, podemos aplicar un criterio que es bastante real, que es que solo lo haga si el precio que grabo en la línea es mayor que el precio que tengo en la tarifa del artículo. Entonces vamos a pulsar F4, voy a reducir un poco el tamaño de la ventana, y aquí vamos a hacer que la condición sea que el precio de la línea sea mayor que F5, o clic en el botón de el precio del artículo. Fijémonos cómo, por el hecho de tener enlazadas las tablas, como hemos visto en el esquema, toda la información de mi tabla y de las tablas que están apuntadas desde esta está disponible. Incluso podríamos seguir obteniendo información de tablas que están relacionadas. De esa forma, lo que voy a decir es que el precio de la línea, si es mayor que el precio del artículo, estos campos siempre se leen en orden inverso, es decir, siempre va la tabla punto campo, etc. Pues lo que le estamos diciendo es, si el precio de la línea es mayor que el precio del artículo, actualizamos en el precio del artículo. Con lo cual, la primera vez que grabemos una línea, si está a 0, le pondremos el precio, y a partir de ahí, lo que queremos ahora es que nos asuma directamente el precio. Para hacer eso, vamos a ver lo que es el contenido inicial. Por ejemplo, por defecto podemos decir que la cantidad de una línea de un pedido asuma pues 1, porque mínimo nos van a pedir 1. Si queremos más, pues se cambia la cantidad. Pero contenido inicial significa que cuando se da de alta el registro, se va a lanzar este contenido inicial y por defecto ya nos va a salir en el campo el valor 1. Vamos a ver el contenido inicial del campo precio. ¿Qué queremos que salga por defecto en el campo precio? Pues nos gustaría que saliese el precio del artículo. Para hacerlo voy al contenido inicial, F4, F5, y voy a decir que sea el artículo precio, es decir, intro
el precio del artículo. ¿Cuándo se dispara este contenido inicial? Cuando cambie el artículo. Es decir, en el momento en que yo me pongo a grabar la línea del pedido y meto un artículo, se me va a poner en el campo precio de la línea el precio de ese artículo. Si cambio de artículo, me cambia el precio. Una vez que está grabada la línea, aunque cambiase el precio del artículo, en la línea ya no va a cambiar. La línea, el contenido inicial de este campo solo se dispara cuando cambia el artículo de la línea del pedido, solo en ese caso. Ya tenemos entonces declaradas las actualizaciones al artículo desde la línea. Vamos ahora rápidamente a hacer la actualización al pedido. Pues nada, vamos otra vez a la línea y declaramos una nueva actualización, pero esta vez al pedido. Seleccionamos el pedido, actualización, metemos el comentario, le añadimos un componente y lo vamos a llamar total pedido. Campo en el que queremos acumular total pedido. ¿Qué queremos acumular? F4, F5, el importe. El importe de la línea es un campo fórmula. Los campos fórmula no se guardan, no se almacenan en disco, sino que se calculan en el momento que se usan. Por lo tanto, cuando en este momento tiene que hacer la actualización, lo que va a hacer Belneo es calcular el campo importe y acumularlo en el total pedido de la cabecera del pedido. Por lo tanto, los campos fórmula son totalmente operativos en todos los ámbitos de la aplicación. El único lugar donde no se puede usar un campo fórmula es en un índice. No podemos indexar porque ese campo no se puede garantizar su cálculo en el momento de regeneración de índices de una tabla. Por lo tanto, los campos fórmula, quitando la indexación, se usan como cualquier otro campo. Ya tenemos la acumulación de líneas en pedidos. Ahora vamos a acumular los pedidos en el cliente. Pues nada, nos vamos a la tabla de pedidos, seleccionamos el campo cliente, le declaramos la actualización y otra vez repetimos la operación. Le creamos el componente de actualización, queremos que sea total pedidos y vamos a acumular en el campo total pedidos del cliente. ¿Qué campo? Pues F5, el campo total pedido de la tabla de pedidos. Siempre la fórmula pertenece a la tabla en la que estoy declarando la actualización y el campo que se acumula pertenece a la tabla apuntada, a la tabla maestra. Ya hemos terminado de declarar los campos y de declarar las actualizaciones.